la clase pasada, ya su correo. Entonces, en el correo revisen por ahí, le mandé la clase completa y el tema también, bueno, en diapositivas, ¿no? Que lo pueden repasar y lo pueden utilizar para su mejor objetivo, ¿no? Esperamos que ustedes alcancen un buen nivel para una postulación más adelante. Ya veremos en qué universidad, bueno, es la que tú eliges, pues, ¿no? Para postular. Muy bien, jóvenes. Esta semana vamos a hacer eh, el tema de nutrición celular, porque los chicos de complementario también están haciendo este tema. Voy a colocar acá. Muy bien. Toda mi pantalla. Ahí está. Muy bien. ¿Pueden ver lo que estoy compartiendo, chicos? A ver, la última. ¿Pueden verlo? Sí. ¿Listo? Muy bien, jóvenes. El día de hoy, este es un capítulo que es muy interesante. Es un capítulo tedioso. Pero a la vez es muy sencillo, ¿no? Que tú puedes obviamente aprender y puedes responder algunas preguntas para tu examen de admisión, ¿ya? Este es el capítulo que algunos chicos no lo entienden, pero vamos a hacer todo lo posible para que tú lo puedas comprender fácilmente, ¿ya? Muy bien, el día de hoy, chicos, voy a hablar con respecto a lo que es nutrición celular, ¿no? Como dice el nombre, al decir nutrición celular, la que está que se nutre ahí es la célula, ¿de acuerdo? Ahora, obviamente para que se nutre la célula tiene que incorporar nutrientes, ¿no es cierto? La célula incorpora nutrientes para obtener energía en forma de ATP. Recuerda que la palabra ATP significa adenosín trifosfato, ¿sí? En biología básicamente se le conoce como la moneda energética, ¿no? Es la moneda energética. Entonces, nutrición celular, como dice el nombre, es cuando básicamente, la célula incorpora nutrientes, ¿no? Para obtener energía, ¿no? Y así poder trabajar, poder desarrollar y poder crecer, ¿no? Ahí está. Muy bien. Para que una célula crezca, obviamente incorporando nutrientes, tiene que realizar básicamente lo que es el metabolismo, ¿no? Creo que todos sabemos, lo hemos dicho, que el metabolismo es un conjunto de reacciones bioquímicas que ocurren dentro de la célula. Ya no se olvide. Cuando te pregunten, es un conjunto de reacciones bioquímicas que ocurren dentro de la célula, con la finalidad de ganar o de gastar energía en forma de ATP. ¿Ya? Ese metabolismo, conjunto de reacciones bioquímicas que ocurren dentro de la célula, ¿no? Muy bien, creo que todos sabemos que el metabolismo presenta dos etapas muy importantes, el anabolismo y el catabolismo, ¿no? Cuando tú escuches la palabra anabolismo significa formación de moléculas, y cuando tú escuches catabolismo significa degradación de moléculas. Vamos a ver la primera etapa que se llama anabolismo, ¿ya? El anabolismo, como ya te dije, es la formación, ¿ya? Se le conoce también como biosíntesis. Bio significa vida, síntesis, formación, ¿no? O sea, biosíntesis, ¿no? Pues en este caso, los seres vivos están formando moléculas. Es decir, anabolismo es la formación de moléculas complejas a partir de moléculas simples o sencillas. No se olviden ya que el anabolismo es la formación de moléculas complejas a partir de moléculas simples o sencillas, ¿no? Recuerda que la molécula que se forma tiene la capacidad de concentrar y almacenar energía. Cuando la energía se almacena en esa molécula se va a llamar reacciones energónicas, ¿ya? Se almacena la energía aquí, reacciones energónicas. Por eso que se dice que el anabolismo presenta reacciones energónicas, porque las moléculas que se forman tienen la capacidad de almacenar energía, ¿no? A su vez, que presenta reacciones energónicas, dice que la molécula que se forma también almacena calor, por lo tanto también presenta reacciones endotérmicas, como aquí, ¿ya? Se almacena energía, reacciones energónicas, y se almacena calor, reacciones endotérmicas. Por eso que se dice que los procesos anabólicos presentan reacciones endergónicas y reacciones endotérmicas, ¿no? Vamos a ver a continuación procesos anabólicos, ¿no? Que realizan los seres vivos. Por ejemplo, primer proceso anabólico sería la fotosíntesis, ¿no? ¿Qué es la fotosíntesis? La formación de glucosa a partir de moléculas simples como CO2, agua y sales minerales, ¿no? Ahí está. Otro ejemplo sería la formación de proteínas, ¿ya? La formación de proteínas en biología se llama proteogénesis, ¿ya? Y las proteínas se forman a partir de unas unidades simples, o sea, las unidades básicas que se llaman los aminoácidos, ¿no? Los aminoácidos se unen por enlaces peptídicos y obviamente, mira, a ver, se forman las proteínas, ¿no? Otro proceso muy importante sería la formación de lípidos.
En biología, la formación de lípidos o grasas se llama esterificación, ¿ya? El proceso de formación de lípidos se llama esterificación y lo hace a partir de ácidos grasos más alcohol. De ácidos grasos más alcohol se forman los lípidos, ¿ya? Y finalmente, el proceso de formación de ácidos nucleicos, sea el ADN o ARN. Este proceso de formación de ácido nucleico requiere básicamente unas unidades estructurales llamados nucleótidos, ¿no? Requiere unidades estructurales llamados nucleótidos, chicos, ¿ya? Como tú ves, todo proceso anabólico es un proceso de formación de moléculas complejas a partir de moléculas simples o sencillas, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿no? En el examen te pueden preguntar cómo se llama el proceso de formación de moléculas complejas a partir de moléculas simples, ¿no? Sería anabolismo, ¿ya? Ahora sí vamos a ver todo lo que es degradación. Y todo lo que es degradación es catabolismo, ¿ya? Y el catabolismo es la biodegradación. Así también se le llama en biología, ¿ya? Es la biodegradación de moléculas complejas hasta moléculas simples o sencillas. Eso es catabolismo. La degradación de moléculas complejas hasta moléculas simples o sencillas. Ahora, cuando se degradan las moléculas complejas, tienden a liberar energía, ¿no? Muy diferente de acá se acumulaba la energía acá. Acá no, cuando se degrada se libera energía. Cuando se libera energía, hay liberación de energía, a esa reacción se le llama reacciones exergónicas, ¿de acuerdo? Incluso dicen los textos que también se libera calor, por lo tanto presenta reacciones exotérmicas. Conclusión, los procesos catabólicos de degradación obviamente presentan reacciones exergónicas y reacciones exotérmicas a su vez, ¿ya? Ese es un detalle muy importante que te van a preguntar en el examen. A continuación vamos a ver procesos degradativos o catabólicos, ¿no? Por ejemplo, la degradación parcial de la glucosa recibe el nombre de glucólisis. Mira, ¿no? Cuando la glucosa se degrada, la degradación de la glucosa que se llama glucólisis, mira que origina, ¿no? Origina moléculas de ácido pirúvico, etanol, incluso hasta se puede fermentar y podemos obtener ácido láctico, ¿de acuerdo? Entonces, los productos de la degradación parcial de las glucosas es ácido pirúvico, pero si se fermenta puede llegar hasta etanol y ácido láctico. Luego viene la degradación de las proteínas, ¿bien? Recuerda que la degradación de las proteínas se llama proteólisis, ¿ya? Todo lo que termina en lisis es disolución o degradación. Entonces acá dice proteólisis, o sea, degradación de las proteínas, ¿no? Producto de la degradación de las proteínas se obtiene, mira, ve, productos nitrogenados de desecho, como la urea, amoníaco y ácido úrico, ¿no? Ácido úrico, que dicho sea de paso, son productos de excreción, ¿ya? Luego tenemos la degradación de los ácidos nucleicos, ¿ve? Y se obtiene lo que es el ácido úrico. Ahora, la degradación de lípidos, ¿ya? Se llama lipólisis, ¿ya? Degradación de lípidos se llama lipólisis. Y obviamente, cuando se degradan los lípidos, se degradan hasta moléculas de ácido graso más el alcohol, ¿no? Hasta ácidos grasos más el alcohol. Incluso los científicos dicen que estos ácidos grasos se pueden seguir degradando. Cuando los ácidos grasos se degradan hasta moléculas de acetilcoenzima A, que obviamente luego se dirigen al ciclo de Krebs para producir energía, esta degradación de los ácidos grasos hasta obtener moléculas de acetilcoenzima A se llama beta-oxidación. Esta pregunta de examen siempre le van a decir, siempre le van a preguntar, ¿no? ¿Cómo se llama la degradación de los ácidos grasos hasta moléculas de acetilcoenzima A? Beta-oxidación, ¿ya? ¿Y cuál es la importancia de esto? Es que el acetilcoenzima A se dirige al ciclo de Krebs para seguir produciendo energía, ¿no? Y así como se produce más energía a partir de los lípidos. Y finalmente, otro proceso catabólico sería la desaminación oxidativa, que tiene que ver con la degradación de las proteínas, ¿ya? Entonces, la desaminación oxidativa tiene que ver con la degradación de las proteínas, muchachos. Entonces, una cosa es anabolismo, que es la formación de moléculas complejas a partir de moléculas simples, y otra cosa es catabolismo, ¿no? Ahí se forman moléculas complejas a partir, bueno, se degradan moléculas complejas hasta moléculas simples o sencillas, ¿no? Entonces, no te olvides que la sumatoria de anabolismo más catabolismo, que forma igual metabolismo, ¿no? Si estos conocimientos lo aplicamos, por ejemplo, en los seres vivos, si yo te hablo, por ejemplo, de las plantas, ¿no? Que son seres vivos, entonces yo sé que las plantas realizan fotosíntesis, o sea, ellos van a formar glucosa a partir de CO2, agua y sales minerales. Entonces se dice que las plantas realizan procesos anabólicos, ¿no? Porque ellos forman alimentos, forman glucosa.
En cambio nosotros, mira, nosotros como seres humanos, desde que nos levantamos, ¿no? Nos aseamos y luego tomamos los respectivos alimentos, esos alimentos tienen que ser degradados, ¿no? Para obtener energía. Entonces, como estamos degradando los alimentos todos los días, nosotros como seres humanos estamos realizando procesos ¿qué? Catabólicos, ¿no? Porque estamos degradando los alimentos para obtener energía y poder, obviamente, realizar nuestras actividades. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, no se olviden, anabolismo, formación de moléculas y catabolismo, degradación. ¿Ya? Muy bien. Entonces, conclusión, a ver, yo te pregunto, las plantas, ¿qué realizan? ¿Procesos anabólicos o catabólicos? A ver, ¿quién me dice? Las plantas que realizan, chicos, a ver, procesos anabólicos o catabólicos. A ver, dime. A ver, alguien joven, por favor, a ver, por favor, no lo escucho. Recuerda que yo, si están escribiendo, no puedo ver en la pantalla, ¿ya? A ver, dígame. ¿Las plantas que realizan procesos anabólicos o catabólicos? A ver. Anabólicos, ya, porque ellos van a formar alimentos. En cambio, nosotros realizamos procesos catabólicos porque degradamos moléculas hasta moléculas simples o sencillas, obteniendo energía, ¿ya? Muy bien, la pregunta ahora sería, ¿cuáles son los tipos de nutrición celular? Acá está, ¿no? Tipos de nutrición celular. Son dos, pues, ¿no? Principalmente. Existe una nutrición autótrofa y una nutrición heterótrofa. No te olvides este detalle, ¿no? Cuando un organismo es autótrofo, tú lo sabes, cuando produce su propio alimento, ¿no? Como lo hacen, por ejemplo, las plantas, las algas y las cianobacterias. Ya no te olvides. Nutrición autótrofa es cuando un organismo produce su propio alimento. Plantas, las algas e incluso las cianobacterias. En cambio, una nutrición heterótrofa es cuando se consume, ya cuando consume el alimento ya elaborado, ¿no? Consume el ya elaborado, o sea, ese es el que consume los alimentos, ¿no? Y aquí estamos nosotros, ¿no? Dentro de los animales, mira, somos heterótrofos, ¿no? ¿Quién más es heterótrofo? Los hongos, ellos comen glucosa, si no sabías, comen carbohidratos, glucosa para alimentarse. Y los protozoarios, que también son heterótrofos, ¿no? Son organismos unicelulares heterótrofos, entonces no se olviden. Autótrofo es cuando produce su propio alimento y heterótrofo cuando consume lo ya elaborado, o sea, consume los alimentos, ¿no? Estamos nosotros, los hongos, incluso los protozoarios. Ya, muchachos, no se olviden. Regresamos a la primera parte, nutrición autótrofa, cuando el organismo produce su propio alimento. ¿Ya? Ahora, cuando este organismo produce su propio alimento, tiene que tener, bueno, se va a dar en dos formas, ¿ya? Ya sea por fotosíntesis o ya sea por quimiosíntesis. ¿Qué significa? Por ejemplo, por fotosíntesis significa que ellos utilizan la luz solar como fuente de energía para producir el alimento, ¿ya? Por eso que dice por fotosíntesis, porque utilizan la luz solar como energía para producir o elaborar su propio alimento. En cambio, por quimiosíntesis, ellos básicamente utilizan la energía, mira, ve, que proviene de procesos de oxidación de moléculas inorgánicas. O sea, estos organismos primero tienen que oxidar moléculas para obtener energía y después tomar esa energía para producir su propio alimento. Por eso que dice acá, por quimiosíntesis. Cuando utilizan la energía que provienen de procesos de oxidación de moléculas inorgánicas, ¿no? Como ellos oxidan moléculas para obtener energía primero, por eso estas bacterias quimiosintéticas también le llaman bacterias oxidantes, ¿no? Porque tienen que oxidar moléculas inorgánicas para obtener energía primero y luego utilizarlo para producir su propio alimento. ¿Ya? Entonces ahí está los dos tipos de nutrición autótrofa, por fotosíntesis y por quimiosíntesis, ¿no? A ver, ¿quién me dice? A ver, la nutrición autótrofa por fotosíntesis, ¿qué utilizan como fuente de energía? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué utilizan como fuente de energía? A ver, chicos. A ver, chicos, ¿me están escuchando? A ver, repitan. A ver, nutrición autótrofa por fotosíntesis, ¿qué utilizan como fuente de energía para producir su alimento? A ver, chicos, alguien, por favor, ¿qué utilizan como fuente de energía para producir su propio alimento? Ya lo expliqué. A ver, verifiquen. ¿Alguien jóvenes quiere participar? A ver, por favor. ¿Qué utilizan los organismos autótrofos fotosintéticos como fuente de energía para producir su propio alimento? A ver, por fotosíntesis.
¿Quién me dice? A ver, chicos, yo no sé si está colgado la máquina, pero a ver, verifique, a ver, por favor, contesten para seguir. Chicos, ¿me están escuchando? Chicos, ¿me escuchan? Chicos, ¿me escuchan? Chicos, ¿alguien me está escuchando? Me escucha. Ah, ya, muy bien. Entonces sigamos compartiendo un momentito. Listo, y entonces, bueno, la respuesta que les había dicho es que utilizan la energía solar, ¿no? Como fuente de energía para producir su propio alimento. En cambio, los organismos quimiosintéticos, ellos utilizan la energía que provienen de procesos de oxidación de moléculas inorgánicas, como lo vamos a ver más adelante. Ya vamos a ver por fotosíntesis, ¿ya? Los organismos que utilizan la luz solar, ¿ya? Puede ser de dos tipos, ese tipo de nutrición autótrofa por fotosíntesis. Puede ser una reacción oxigénica o puede ser anoxigénica. Puede ser de dos variantes, ¿ya? Cuando utilizan la luz solar puede ser de dos maneras. Puede ser oxigénica o puede ser una reacción anoxigénica. Esta diferencia siempre lo preguntan en el examen de admisión, ¿ya? Por cierto, cuando una nutrición autótrofa por fotosíntesis es oxigénica, como la propia palabra lo dice, cuando hay liberación de ¿qué? De oxígeno. Cuando hay liberación básicamente de oxígeno. En este caso hay liberación de oxígeno que proviene del agua. En este caso al agua lo consideramos como la fuente de protones y electrones, ¿no? Entonces en el examen te preguntan, ¿quién es la fuente de protones y electrones en la fotosíntesis oxigénica? El agua, ¿ya? Porque de aquí se libera el agua, ¿ve? El agua, disculpa, aquí se libera el oxígeno molecular. El agua es la fuente de protones y electrones en esta reacción. ¿Quién lo realiza? Las plantas, las algas, las cianobacterias, mira, ¿ve? Y aquí el pigmento que utilizan estos organismos es la clorofila A, ¿ya? Básicamente para obtener energía utilizan los dos fotosistemas, fotosistema 1, fotosistema 2, que luego lo voy a explicar, y el recorrido que hacen los electrones, ¿no? Por sus estructuras puede ser cíclica y acíclica. Recuerda que la fórmula general de la fotosíntesis oxigénica es 6 moléculas de CO2 más 6 moléculas de agua, interviene la luz, la clorofila, y se produce una molécula de glucosa y 6 oxígenos. Como tú ves en la reacción, está que se libera el oxígeno, ¿ve? Por eso le llaman oxigénica, porque hay liberación de oxígeno, ¿ve? ¿Que de dónde proviene? Del agua, y aquí lo dice, ¿ve? Se libera oxígeno que proviene del agua, y recuerda que el agua es la fuente de protones y electrones en este tipo de nutrición. ¿Quién lo realiza? Las plantas, las algas, las cianobacterias, ¿ya? Utilizan la clorofila A, se utilizan fotosistema 1 y 2, la reacción puede ser cíclica y acíclica, que tiene que ver con el recorrido de electrones, y aquí está la fórmula general liberando el oxígeno al ambiente. En cambio, la nutrición autótrofa por fotosíntesis anoxigénica, la palabra anoxigénica significa que no hay liberación de oxígeno, ¿ya? En vez de oxígeno, se libera azufre, que proviene de una molécula llamada hidrógeno sulfurado, ¿ya? En este caso, el hidrógeno sulfurado se convierte como la fuente de protones y electrones, ¿ve? En la fotosíntesis anoxigénica, ¿ya? Si en el examen te preguntan, ¿quién es la fuente de protones y electrones en la fotosíntesis anoxigénica? Ya, el hidrógeno sulfurado. Así como acá es el agua, aquí es el hidrógeno sulfurado. Recuerda que en la fotosíntesis anoxigénica no hay liberación de oxígeno, pero se libera azufre, ¿ya? Que proviene del hidrógeno sulfurado, que en este caso vendría a ser la fuente de protones y electrones. No se olviden, vayan anotando allí. ¿Quién lo realiza? Las bacterias púrpuras, que viven, por ejemplo, en aguas putrefactas, que dan un color incluso de color ladrillo, ahí están las bacterias púrpuras. ¿Quién más lo realiza? Las bacterias verdes sulfurosas y las no sulfurosas. Ahí está. Aquí utilizan un pigmento clave que se llama bacterioclorofila. Y acá, mírenme, solamente utiliza el fotosistema 1. Y el recorrido que hacen los electrones a nivel de este organismo es cíclica solamente. ¿Te das cuenta cómo cambia? No hay diferencia entre las dos, ¿no? Entonces, acá es la clorofila, acá es la bacterioclorofila. Acá es fotosistema 1 y 2, acá solamente es fotosistema 1. Acá es cíclica y es cíclica, acá solamente el recorrido que hacen los electrones es cíclico. Finalmente, la fórmula general de la fotosíntesis anoxigénica es 12 hidrógenos sulfurados más 6 moléculas de CO2, se obtiene una molécula de glucosa, 6 moléculas de agua y 12 azufre, ¿ya?
Repito, 2 hidrógenos sulfurados más 6 moléculas de CO2. Mira que se obtiene una molécula de glucosa, 6 moléculas de agua y 12 de azufre. Como tú ves, no hay liberación de oxígeno. Como dice acá, no se libera oxígeno. ¿Pero qué se libera? Azufre. Se liberan 12 moléculas de azufre. Entonces, esa es la anoxigénica, ¿ya? Muchas veces nosotros como biólogos siempre preguntamos esta diferencia, ¿no? Entre, dice, son características de la fotosíntesis anoxigénica, ¿no? Entonces, estas son, y te colocamos ahí, excepto, y te colocamos una de estas, ¿no? Para que tú te equivoques. Pero por favor me lo repasas esto, ya estas diferencias que fijo, lo más seguro que te ven en el examen. Preguntan esas diferencias notables en cualquier examen del país. O sea, en cualquier examen de admisión te lo van a preguntar. ¿Ya? Muy bien, a ver. Entonces, no te olvides, en la oxigénica hay liberación de oxígeno que proviene del agua y en la no oxigénica no se libera el oxígeno, sino se libera el azufre que proviene del hidrógeno sulfurado. ¿Ya? Todo esto es por fotosíntesis, ¿no? Utilizando la luz solar. Vamos a ver por quimiosíntesis. Ahí está. Te había dicho que cuando es por quimiosíntesis es cuando utilizan la energía que proviene de ¿dónde? De procesos de oxidación de moléculas inorgánicas. O sea, primero oxidan moléculas inorgánicas, obtienen energía y con esa energía luego fabrican su propio alimento, ¿no? Recuerda que las bacterias quimiosintéticas también le llaman bacterias oxidantes. Ojo con ese detalle, ¿ya? Bacterias oxidantes. Entonces vamos a ver a continuación, chicos, cuáles son las bacterias quimiosintéticas que en el examen te van a preguntar. Pueden ser las bacterias sulfurosas, las bacterias férricas, las bacterias nitrificantes y finalmente las bacterias hidrógenas. Vamos a empezar con las bacterias sulfurosas, ¿ya? En las bacterias sulfurosas encontramos una bacteria llamada Thiobacillus sp, ¿ya? Bacterias sulfurosas, el Thiobacillus sp. La pregunta es, ¿qué es lo que hacen las bacterias sulfurosas? Ellos oxidan este ácido, oxidan el ácido sulfídrico, aquí está, hasta obtener azufre más energía. Imagínate, ¿ah? Las bacterias sulfurosas como el Thiobacillus oxidan, mira, oxidan al ácido sulfídrico hasta obtener azufre más energía. Y una vez que tienen energía ya, utilizan esa energía para producir su propio alimento. ¿Te das cuenta? O sea, primero oxidan y luego con esa energía que han obtenido, fabrican su propio alimento. Ahí está. Vamos a las bacterias férricas, ¿no? Las bacterias férricas, como por ejemplo el famoso Ferrobacillus sp. ¿Qué es lo que hace las bacterias férricas, como el Ferrobacillus sp? Oxida, mira, ve, el ion ferroso hasta obtener sales férricas, ¿ya? Oxida, mira, ve, las sales ferrosas hasta obtener sales férricas más energía. Una vez que han oxidado las sales ferrosas hasta obtener sales férricas más energía, toman esa energía las bacterias y producen su propio alimento. O sea, como te das cuenta, lo más clásico aquí primero es oxidar para obtener energía y luego fabricar su propio alimento. Y siguen siendo organismos autótrofos, porque los organismos autótrofos elaboran su propio alimento, ¿ya? Luego tenemos las bacterias nitrificantes, mira, ve, las bacterias nitrificantes, tenemos ahí uno, las nitrosomonas sp, son bacterias que oxidan el amoníaco hasta obtener, mira, ve, nitrito, ¿ya? Nitrito, ahí está. Las nitrosomonas oxidan el amoníaco hasta obtener nitrito más energía, ¿no? Una vez con esta energía ya elaboran su propio alimento. En cambio, el Nitrobacter es una bacteria, Nitrobacter sp, él oxida básicamente el nitrito a nitrato de más energía. Nitrito a nitrato, más energía. Y luego con esta energía fabrican su propio alimento. Entonces no se olviden. Las nitrosomonas oxidan el amoníaco a nitrito, más energía para luego fabricar su propio alimento, mientras que las bacterias Nitrobacter sp oxida el nitrito a nitrato, más energía para luego fabricar su propio alimento. A ver, yo te pregunto a ti hasta ahí, a ver. ¿Qué bacteria oxida el nitrito a nitrato? A ver, pregunta de examen de admisión. A ver, ¿qué bacteria oxida el nitrito a nitrato? A ver, chicos. ¿Qué bacteria oxida el nitrito a nitrato, jóvenes? A ver, por favor. ¿Alguien, por favor, que quiera participar? ¿Qué bacteria oxida el nitrito a nitrato? A ver, eso te lo pueden preguntar en tu examen complementario. ¿Cómo se llama la bacteria que oxida el nitrito a nitrato? A ver, ¿quién me dice?
Pregunta de examen. Chicos, a ver. ¿Cómo se llama la bacteria que oxida el nitrito a nitrato? A ver, ¿quién me dice? Bueno, la bacteria que oxida el nitrito a nitrato es el Nitrobacter sp, muchachos, ¿ya? Y finalmente tenemos con otro grupo de bacterias quimiosintéticas como las bacterias hidrógenas, ¿ya? Y estas bacterias hidrógenas, como por ejemplo las hidrogenomonas sp, son las que oxidan, mira, ¿ven? El hidrógeno molecular hasta obtener agua más energía. No se olviden, ¿ya? Las bacterias hidrógenas, como las hidrogenomonas, oxidan el hidrógeno molecular hasta obtener agua más energía. Y luego con esa energía, como tú ya sabes, fabrican su propio alimento. Entonces, ¿qué es lo que hacen las bacterias hidrógenas, como las hidrogenomonas? Oxidan el hidrógeno molecular hasta obtener agua más energía. Y luego con esa energía fabricar su propio alimento, chicos. Entonces, como tú ves, ¿quiénes son bacterias quimiosintéticas? Las bacterias sulfurosas como el Thiobacillus, las bacterias férricas como el Ferrobacillus, las bacterias nitrificantes como Nitrosomonas y Nitrobacter sp, y las bacterias hidrógenas como las hidrogenomonas, ¿no? Que primero tienen que oxidar para luego obtener energía y luego fabricar su propio alimento. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Ahí te he hablado de los dos tipos, por fotosíntesis y por quimiosíntesis. Ya lo repasas para tu examen, ¿no? Muy bien, vamos a ver a continuación lo que ya te pide en sí, lo que es el examen de admisión, chicos, ¿ya? Y con esto, jóvenes, es muy importante que estés aprendiendo porque esto sí te lo van a preguntar sí o sí. Ya, muy bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, chicos? A ver, por favor, ¿alguien? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. Muy bien, entonces sigamos, ¿ya? Muy bien, jóvenes, ¿ya? Ahí yo te aconsejo, jóvenes, que estés, bueno, con tu cuaderno, ¿no? Con tu dato, con tu cuaderno de apuntes, cualquier cosita que yo lo diga y lo resalte, eso te lo van a preguntar, ¿no? Yo siempre he tenido la mentalidad, jóvenes, que la persona que siempre anota, ¿no? Y tiene sus resúmenes, es la persona que de repente se ordena mejor y aprende mejor y puede responder mejor los exámenes, ¿no? Los que van a postular, por ejemplo, a cualquier universidad del país, yo te aconsejo que si es a Cajamarca o de repente a Trujillo o de repente vas a esperar aquí que se licencie la Universidad de la Perro Ruiz Gallo, busque los bancos de preguntas, ya, de, de este tipo, ¿no? Los bancos de preguntas de tal universidad que te van a mencionar, obviamente, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a seguir. Dice, nutrición autótrofa por fotosíntesis. Ojo, nutrición autótrofa por fotosíntesis oxigénica en plantas, ¿no? Creo que me está diciendo por fotosíntesis porque se va a utilizar la energía solar, oxigénica porque va a haber liberación de oxígeno, ¿no? Que proviene del agua. En plantas me está diciendo. Eso es lo que pide el examen de admisión. Nutrición autótrofa por fotosíntesis oxigénica en plantas. O sea, va a haber liberación de oxígeno, ¿no? Que obviamente, lo hemos dicho, proviene del agua, ¿ya? Muy bien, si hablamos de una planta en forma general, yo te tengo que decir que en una planta los principales órganos que realizan la fotosíntesis, o sea, la formación del alimento, de la glucosa, es la hoja y el tallo. Bueno, la hoja y el tallo principalmente son los órganos que realizan la fotosíntesis. Pero entre los dos, el que principalmente realiza la fotosíntesis es la hoja, joven, la hoja. La hoja básicamente se le considera como el órgano, mira, ¿ve? Fotosintético por excelencia, ¿no? Así va a venir una pregunta de examen, ¿no? En la planta, ¿cuál es el órgano fotosintético por excelencia? La hoja. Ahí está. Ahora, si analizamos una hoja, mira, de este punto de vista, mira la hoja, miren, de este punto de vista, ahí está la hoja, ¿ya? Una hoja le hacemos un corte, mira, así un corte, miren acá un corte, se puede decir un corte frontal a una hoja, mira, ¿ven? ¿Ya? Encontramos una epidermis superior y encontramos una epidermis inferior. Este detalle es muy importante porque la parte superior de la hoja se llama haz, ahí está, y la parte inferior de la hoja se llama en vez o reverso, así lo llaman. Parte superior haz y la parte inferior lo llaman en vez o reverso, ¿no? Y no te olvides que acá está la epidermis superior y epidermis inferior. Esto es importante porque en la epidermis inferior encontramos unas boquitas, ¿no? Que se abren y se cierran. Estas boquitas que pueden estar tanto en la epidermis superior, pero en mayor cantidad en la epidermis inferior, se llaman estomas, ¿no? En este caso, como estos estomas realizan el intercambio gaseoso,
se llaman estomas airíferos o neumátodos, ¿ya? Estos estomas airíferos, la palabra estoma significa boca, ¿ya? Estomas airíferos o neumátodos son los que realizan el intercambio gaseoso. Por ejemplo, en el caso de la fotosíntesis que la hoja realiza, el gas que se requiere es CO2. Ingresa CO2 a la planta y luego se libera el oxígeno al ambiente. ¿Te das cuenta? Tú te preguntarás, ¿y por qué se toma CO2? Porque el CO2 tiene carbono. Y este carbono es una fuente de carbono, precisamente el CO2, para formar lo que es la glucosa. Por eso que la planta toma el CO2 como fuente de carbono para formar glucosa y mira lo que libera, ¿no? El oxígeno. O sea, todos nuestros árboles liberan oxígeno al ambiente. Por eso es que a los árboles en el bosque lo llaman los pulmones del mundo, ¿no? A los bosques, pulmones del mundo, porque ellos oxigenan el ambiente. O sea, toman el CO2 y liberan el oxígeno molecular para que nosotros lo podamos respirar, ¿cierto? Tan necesitado es ese oxígeno en estos tiempos, ¿no? Tanto que queremos el oxígeno en estos tiempos, ¿no? Tantos pacientes que vienen pasándola muy mal, ¿no? Muy bien, señores, ¿ya? Muy bien, entonces mira, ve, si le hacemos el corte transversal a la hoja, mira, ve, hay dos tipos de, bueno, hay un tejido que realiza la fotosíntesis. El principal tejido que realiza la fotosíntesis se llama así, ve, parénquima clorofiliano o clorénquima. Ya no te olvides. El tejido vegetal que realiza la fotosíntesis se llama parénquima clorofiliano o clorénquima, que dicho sea de paso, este parénquima clorofiliano-clorénquima está formado por abundantes cloroplastos, ¿no? Que básicamente realizan la fotosíntesis. Creo que la semana pasada te mencioné que en el cloroplasto era un tipo de plastidio que se realizaba la fotosíntesis. Entonces, el parénquima clorofiliano-clorénquima está formado por abundantes cloroplastos que realizan la fotosíntesis. Solamente por cultura general, a nivel de la hoja existen dos tipos de parénquima clorofiliano. Un parénquima en palitos, como ves acá, que se llama empalizada, por eso se llama empalizada en palitos, ahí está. Y el otro parénquima es el esponjoso globuloso, por la morfología que tiene. De los dos, el más abundante es el parénquima empalizada, el más abundante es el parénquima empalizada, ¿no? El más abundante, ¿no? Muy bien, que el esponjoso, obviamente, ¿no? Ahora, de los dos, el que tiene mayor número de cloroplastos es el empalizada, chicos. Ya puedes colocar ahí, es el más abundante y es el que tiene mayor número de cloroplastos, porque este tejido está formado por cloroplastos, como dice acá. Y si hacemos el recuerdo de, básicamente, de un cloroplasto, acá está, mírenle, ya, este es un cloroplasto, ya. Recordamos que el cloroplasto era un organelo que tenía doble membrana, igual que la mitocondria, ¿no? Y miren acá la membrana, esto se llama membrana externa, mira, ve, acá está la membrana externa, ahí está la membrana externa, pero luego viene la membrana interna, ve. Y te había dicho la semana pasada que la membrana interna formaba un disco llamado tilacoide. Acá está el tilacoide, y el tilacoide tiene una característica porque si yo corto, mira, la membrana tilacoidal aquí, a este segmento se le llama cuantosoma. ¿Y qué es el cuantosoma? Se le conoce como la unidad fotosintética, ¿no? Entonces en el examen te pueden preguntar, ¿quién es la unidad fotosintética? El cuantosoma, que está ubicado en la membrana del tilacoide, o sea, en la membrana tilacoidal. Muy bien, y la pregunta es, ¿por qué es la unidad fotosintética el cuantosoma? Porque aquí se ubican dos proteínas que se le conocen como fotosistema 1 y fotosistema 2, como ya lo mencioné. En estos fotosistemas obviamente se produce la energía importante, ¿no? Para que se produzca básicamente la fotosíntesis, ¿ya? En estos fotosistemas están los pigmentos, obviamente, ¿no? Captando la energía para que se lleve a cabo la fotosíntesis. Entonces, no se olviden que a nivel de la membrana tilacoidal se encuentra el cuantosoma. ¿Y qué es el cuantosoma? Es la unidad fotosintética, donde se encuentra fotosistema 1 y fotosistema 2, que son proteínas, para que por ahí obviamente se produzca, sea captada la energía en esos niveles, ¿no? Muy bien, dos fotosistemas. Recuerda que el conjunto de tilacoides se llama grana, ¿ya? El conjunto de tilacoides se llama grana, o cuerpo pluritilacoidal, y la unión de dos granas se une a través de un tilacoide alargado que se llama lamela, ¿ya? Entonces, conjunto de tilacoides, grana. La unión de dos granas lo hace a través de un tilacoide alargado que se llama lamela. Y el espacio que sobra recibe el nombre de estroma. El espacio que sobra, míreme, se llama estroma, muchachos. No se olviden, chicos, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante saber las partes de un cloroplasto, no? Porque recuerda que la fotosíntesis tiene dos fases, ¿no? La fase luminosa
y tiene la fase oscura. La semana pasada te había mencionado claramente en la posición que en el tilacoide, que era un disco, mira, ¿ve? ¿Ya? Se realizaba la fase luminosa de la fotosíntesis, mientras que en el estroma se lleva a cabo la fase oscura de la fotosíntesis, ¿no? A ver, te pregunto, ¿en qué parte del cloroplasto se lleva a cabo la fase luminosa de la fotosíntesis? O sea, en presencia de luz. ¿Quién me dice? ¿En qué parte del cloroplasto se lleva a cabo la fase luminosa? A ver, ¿quién me dice? Ahí te están que te dicen. A ver, chicos, ¿en qué parte del cloroplasto se lleva a cabo la fase luminosa? A ver, ¿en qué parte del cloroplasto se lleva a cabo la fase luminosa, chicos? A ver, ¿dónde? ¿Dónde? Ahí tengo que te lo señalo, a ver, ¿quién me dice? En el tilacoide, chicos, y en el tilacoide se lleva a cabo la fase luminosa. Mientras que en el estroma, acá está en el estroma, se lleva a cabo la fase oscura de la fotosíntesis. Estas son preguntas de exámenes, te van a preguntar ahí a ver dónde se lleva a cabo la fase luminosa de la fotosíntesis. A ver quién me responde. ¿Dónde? A ver, chicos, estoy preguntando. ¿Dónde se lleva a cabo la fase luminosa de la fotosíntesis? A ver, dígame. A ver, para pasar a la siguiente imagen, a ver, díganme, jóvenes. ¿Dónde? Chicos, a ver, estoy esperando la respuesta. En el tilacoide del cloroplasto, en el tilacoide. ¿Ve? ¿Y dónde se lleva a cabo la fase oscura? A ver, ¿quién me dice? ¿Dónde se lleva a cabo la fase oscura de la fotosíntesis? A ver, ¿quién me contesta, chicos? En el estroma, ya no se olviden, jóvenes, ya. La fase oscura de la fotosíntesis se lleva a cabo en el estroma, ya, en el estroma, las enzimas del cloroplasto, y está el ADN, mira, el ADN plastidial incluso, ¿no? Aquí se lleva a cabo en la fase oscura de la fotosíntesis, ¿ya? Muy bien, chicos, hasta ahí, a ver, chicos, ¿alguna pregunta? Chicos, hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Para aclarar las dudas, a ver, ¿alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo bien? A ver, chicos, contesten, por favor, contesten. Sí, Hasta ahí profesor. todo. Listo, ya. No se olviden, jóvenes, que esto te he sacado lo más fundamental para que te defiendas en un examen, ya de admisión, básicamente. Esa cosita que te digo, que lo recalco, eso te lo pregunto. Es sencillo el examen, ¿no? Pero obviamente hay que estudiar, pues, ¿no? Hay que repasar ahí. Oye, entonces no te olvides que el cuantosoma es la unidad fotosintética, ¿no? Y aquí se va a encontrar los fotosistemas unidos por donde la energía ahí se va a viajar, pues, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Entonces sigamos. Ahora sí, mírenme. Aquí está. Si sabemos esto, jóvenes, creo que estamos ya prácticamente con la mitad del examen de admisión. Sabemos esto, ya es muy importante, ¿no? Saber la fase luminosa y la fase oscura de la fotosíntesis, ¿ya? Como ya te había dicho, la fase luminosa de la fotosíntesis ocurre ¿dónde? En el tilacoide. Mientras que en la fase oscura de la fotosíntesis ocurre ¿dónde? En el estroma del cloroplasto, ¿ya? Ahora, la fase luminosa se le llama así porque se lleva a cabo solamente en presencia de luz, ¿ya? O sea, en presencia de energía solar, en presencia de luz, por eso se llama fase luminosa, ¿ya? Algunos lo llaman jóvenes también fase fotodependiente, porque depende de la luz solar, por eso se llama fase fotodependiente, y otros lo llaman reacción fotoquímica, ¿no? Igual es fotoquímica, o simplemente llamado reacción de Hill, en honor a este investigador, ¿no? Hill, o reacción de Hill, ¿ya? Así le llaman también a la fase luminosa, fase fotodependiente, reacción fotoquímica o reacción de Gill, así lo llaman, ¿ya? Entonces, básicamente, como tú puedes ver acá, todo comienza con la llegada de la luz solar, pues, ¿no? Que proviene obviamente del sol. Esta luz solar llega, mira, ve, esta luz solar viene a la Tierra en forma de fotones, ¿no? ¿Y qué significan fotones?
pequeños paquetes de energía. La palabra fotones significa pequeños paquetes de energía. Estos pequeños paquetes de energía va a chocar, mira, ve, contra la clorofila. Ve. Ahí está, ¿no? La clorofila es un pigmento, hemos dicho que está en las plantas, ¿sí? Y cuando los fotones impactan sobre la clorofila, va a sufrir una excitación en la clorofila, donde todos los electrones van a obviamente moverse más rápido, liberando un electrón. Ahí está. Ese evento se llama fotoexcitación de la clorofila, ¿no? Entonces, cuando la energía impacta sobre la clorofila de la planta, la clorofila se excita, ¿no? Y por eso le llaman acá fotoexcitación de la clorofila, ¿ya? Liberando un electrón. Este electrón, ahí está, simplemente ingresa a un sistema de transporte de electrones, ¿no? Va a hacer que el agua que está acá, el agua, el H2O, se rompa en hidrógenos y OH, ¿sí? En hidrógenos y OH. Ese evento de la ruptura del agua se le llama fotólisis del agua, ¿no? Se llama fotólisis del agua en hidrógenos y OH. Algunos científicos también lo llaman ruptura del agua, posiblemente llamado reacción de Gill. Ahí está. Fotólisis del agua o ruptura del agua, ya lo sabes. Ruptura del agua o reacción de Gill. Es lo mismo, ¿no? Se rompió el agua, ¿no? Producto de este electrón. En este momento es donde incluso se produce energía, ¿no? El ADP se fosforila con fósforo inorgánico y se convierte en ATP, ¿no? El ADP, el adenosín difosfato, se fosforila y se convierte en ATP, o sea, se produce energía. A este proceso de formación de energía se llama fotofosforilación. Acá lo dice, fotofosforilación, que básicamente sería la síntesis de ATP. Acá está, síntesis de ATP. Entonces, como tú ves, tenemos ya tres eventos. Fotoexcitación de la clorofila, fotólisis del agua en hidrógenos y OH, o ruptura del agua, ya lo sabes, y síntesis de ATP. Tres eventos. ¿De acuerdo? Muy bien. El detalle está, chicos, es que este hidrógeno nunca quedan solos, los hidrógenos nunca quedan libres. En los seres vivos siempre serán tomados por los transportadores de electrones. Este NADS, que significa niacin adenina fosfato, ya es un transportador de electrones. Este NADS, dinucleótido, niacin adenina fosfato, coge el hidrógeno y se convierte en NAD reducido. Recuerda que cuando una molécula gana electrones se reduce y por lo tanto se convierte en NADS reducido. Ahí está. Pero si tú eres inteligente, si yo sumo esto con esto debería ser solamente un hidrógeno, pero acá hay dos. Entonces, ¿qué significa eso? Que no solamente se rompió obviamente una molécula de agua, sino dos moléculas de agua para que haya dos hidrógenos. Recuerda que por cada molécula de agua se libera un hidrógeno, pero si son dos moléculas de agua se liberan dos hidrógenos que están acá, ¿ya? Automáticamente se convierte en NAD reducido. Recuerda que por cada molécula de agua se libera un OH, pero como son dos moléculas de agua se liberan dos OH. Entonces, esto ingresan a un sistema y se libera el oxígeno al ambiente. Por cierto, el primer evento que estaba acá se llama fotorreducción del NADS a NAD reducido, ahí está, y el otro se llama liberación de oxígeno al ambiente. ¿Sí? Fotorreducción del NADS a NAD reducido. Y finalmente se llama, el otro evento se llama liberación de oxígeno al ambiente. Ahí está. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los 5 eventos, chicos. Ojo a los 5 eventos de, de la fase luminosa de la fotosíntesis. Fotoexcitación de la clorofila, fotólisis del agua, ahí está. Fotofosforilación o síntesis de ATP, ahí está. Fotorreducción del NADS a NAD reducido y finalmente liberación de oxígeno al ambiente. ¿Te das cuenta? 5 eventos como aquí te lo he puesto claramente. Un detalle muy importante, chicos, es que recuerda que a partir de dos moléculas de agua, ahí está, se libera una molécula de oxígeno molecular. Ojo, siempre acuérdate de esto, ¿ya? A partir de dos moléculas de agua, se libera una molécula de oxígeno molecular. Es decir, si yo tengo 4 moléculas de agua, se liberan 2 moléculas de oxígeno molecular. ¿Ya? No se olviden, chicos. Por 2 moléculas de agua, se libera una de oxígeno molecular. A ver, ¿quién me dice? Y si yo tengo 12 moléculas de agua, ¿cuántas moléculas de oxígeno molecular se liberarán? A ver, ¿quién me dice esa respuesta? ¿Aló? ¿Estoy en clase? ¿Aló? Sí. Sí.
Vale, está en clase, está en clase. Muy bien, a ver, ¿quién me dice? A ver, recuerda que por cada 2 moléculas de agua se libera una molécula de oxígeno molecular al ambiente, ¿ve? Una molécula de oxígeno. Si yo tengo 12 moléculas de agua, a ver, ¿cuántas moléculas de oxígeno molecular se van a liberar? A ver, ¿quién me dice? ¿Recuerdas? A ver, si a partir de 2 moléculas de agua se libera una molécula de oxígeno molecular, de 12 moléculas de agua, ¿cuántas se liberan acá? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice, chicos? A ver, por favor. Se liberan 6, pues no, si por cada 2 se libera una, acá son 12, acá se liberarán 6, ¿ya? Muy bien, entonces repetimos los eventos de la fase luminosa. Fotoexcitación de la clorofila, ¿no? Muy bien. 2, fotólisis del agua o ruptura del agua, reacción de Gill. Fotofosforilación o síntesis de ATP. Fotorreducción del NADS a NAD reducido. Y liberación de oxígeno al ambiente. Listo. Recuerda que los productos de la fase luminosa son el NAD reducido y el ATP. ¿No? El ATP, NAD reducido y ATP. Y el oxígeno también se libera. ¿Ya? Ahora, un detalle muy importante es que recuerda que las proteínas del cuantosoma era F1 y F2, fotosistema 1, fotosistema 2. Muy bien. Recuerda que en el fotosistema 1 se produce el NAD reducido en esa proteína. En cambio, en el fotosistema 2 se produce el ATP. Ojo con ese detalle muy importante, ¿ya? A nivel del cuantosoma, en el fotosistema 1, que es una proteína, se produce el NAD reducido. Y en el fotosistema 2 se produce el ATP. Ya no se olviden. Fotosistema 1 se produce el NAD reducido y fotosistema 2 se produce el ATP. Ya, esas preguntas siempre te lo van a hacer. Son complejas, pero está fácil, mira. En el fotosistema 1 del cuantosoma que ya lo expliqué, se va a producir el NAD reducido. Ya, para eso se requieren los fotosistemas. Y en el fotosistema 2 se produce el ATP, muchachos. Ya, a ver, te pregunto, ¿en qué fotosistema se produce el NAD reducido? A ver, ¿quién me contesta, chicos? A ver. A ver, jóvenes, ¿en qué fotosistema se produce el NAD reducido? Uy, en el fotosistema 1, ¿ya? ¿Y en qué fotosistema se produce el ATP? En el fotosistema 2, no se olvide. Los productos ya lo dije, el NAD reducido y el ATP. Y los factores extrínsecos ya son los siguientes: el agua, la luz, la temperatura, las sales minerales y el suelo. Mientras que los factores intrínsecos de la fotosíntesis, obviamente, es la clorofila, la que capta la energía solar y las enzimas. ¿Ya? Hasta allí es la fase luminosa de la fotosíntesis. Ah, por cierto, si en el examen te preguntan cuáles son los productos de la fase luminosa que luego serán usados en la fase oscura, allá sería el NADS y el ATP. O sea, no te olvides, los productos de la fase luminosa usadas en la fase oscura de la fotosíntesis es el NAD reducido y el ATP, y de aquí lo vamos a ver a qué nivel se estarían usando. ¿Ya? Pasamos ya directamente a la fase oscura de la fotosíntesis. Como ya te dije, la fase oscura se realiza en el estroma del tilacoide, ¿de acuerdo? Ahí está. Ahora, aparentemente está mal mencionada o está mal dicha fase oscura, porque antiguamente se le había puesto fase oscura porque, según los científicos, se creía que solamente se realizaba en la oscuridad, o sea, en la noche, ¿entiendes? Entonces, eso obviamente está mal, pues, ¿no? Está mal dicho, se puede decir, porque en la actualidad los científicos han descubierto que la fase oscura se puede realizar en presencia o en ausencia de luz, o sea, se puede llevar tanto en el día como en la noche. Por eso que está mal dicho o está mal escrito fase oscura, ¿no? El nombre correcto debería ser fase no fotodependiente, porque no depende de la luz solar. Se puede dar en presencia o en ausencia de luz. ¿Te das cuenta? Puede ser en presencia o en ausencia de luz. Es más, en la mañana, ni bien termina la fase luminosa de la fotosíntesis, ahí nomás comienza la fase oscura. ¿Te das cuenta? O sea, está mal dicho fase oscura. Debería ser fase no fotodependiente, porque no depende de la luz solar. Se puede dar en presencia o en ausencia de luz. En unos textos lo vas a encontrar que a la fase oscura o fase no fotodependiente también se llama reacción termoquímica o ciclo de Calvin-Benson o vía C3. Ya tiene varios nombres. Fase no fotodependiente o reacción termoquímica, ciclo de Calvin-Benson-Bazán o vía C3. Ya vamos a ver en qué consiste todo esto. Bueno, según los científicos dicen que en la fase oscura todo
comienza con una molécula que se llama la famosa ribulosa. La ribulosa básicamente es una cetopentosa, ojo, es una cetosa, es una pentosa, tiene 5 átomos de carbono, es una cetopentosa que se va a unir ya con dos, bueno, esta ribulosa lo tiene la planta y se va a unir con dos grupos fosfatos que la planta puede tomar del suelo. Entonces, cuando la ribulosa se une a dos grupos fosfatos, automáticamente la ribulosa se convierte en ribulosa 1,5 difosfatos. ¿Ya? Entonces, repito, todo comienza con una molécula llamada ribulosa. La ribulosa es una cetopentosa, es un carbohidrato que tiene 5 átomos de carbono, ¿de acuerdo? Que lo tiene la planta. ¿De acuerdo? La planta lo tiene, ¿eh? Muy bien. Pero se une con otra, bueno, se va a unir a dos grupos fosfatos y se forma la molécula llamada ribulosa 1,5 difosfato, también llamada RDP. ¿Ya? Esta ribulosa 1,5 difosfato de la planta es la encargada de fijar el oxígeno. Va a fijar el oxígeno, va a captar el oxígeno. ¿Ya? Disculpa, el CO2, capta el CO2, fija el CO2, capta el CO2 gracias a una enzima que se llama rubisco, o sea, la ribulosa carboxilasa. ¿Ya? Rubisco significa la ribulosa carboxilasa, que es la que permite la fijación del CO2. Y por lo tanto, la ribulosa gana un carbono del CO2. Si la ribulosa tiene 5 carbonos, miren acá, al ganar un carbono del CO2 tendría 6. Entonces la molécula que se forma tendría 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Entonces primero se dio ¿qué? La fijación del CO2. Algunos científicos también lo llaman la carboxilación, porque la ribulosa está que se carboxila, está que gana carbono. Por eso se llaman carboxilación. Y se forma una molécula de 6 carbonos. ¿No? Lamentablemente, esta molécula de ese carbono es muy inestable, no se mantiene, jóvenes, y como no se mantiene, se va a incendiar o se va a romper. Y se rompe básicamente en dos moléculas de 3 carbonos cada uno. Se rompe, ¿no? En dos moléculas de 3 carbonos cada uno. 3 acá y 3 acá. Se rompió. Cada molécula de 3 carbonos tiene nombre, se llama ácido fosfolisérico, o PGA, de 3 carbonos. Acá hay un ácido fosfolisérico y por lo tanto acá también habría otra molécula de ácido fosfolisérico. Por lo tanto habría dos moléculas de ácido fosfolisérico. Y lo comprobamos. 2 por 3 carbonos serían 6 carbonos, que es lo de acá. ¿Ya? Entonces se formaron dos moléculas de ácido fosfolisérico o PGA. ¿Ya? Muy bien. Una vez que se ha formado el ácido fosfolisérico PGA, ¿ya? Entonces, mira quién interviene acá. Ingresa el NAD reducido y el ATP. Entonces, cuando el NAD reducido viene, deja la energía y se convierte en NAD oxidado, igual pasa con el ATP. Viene el ATP y deja la energía y se convierte en ADP más fósforo, ahí, inorgánico. Entonces, con esta energía va a hacer que el ácido fosfolisérico se convierte directamente en gliceraldehído 3-fosfato. Recuerda que por cada ácido fosfolisérico se forma un gliceraldehído 3-fosfato de 3 carbonos. ¿Te das cuenta? Repito, por cada ácido fosfolisérico se forma un gliceraldehído de 3 carbonos. ¿Ya? Gliceraldehído 3-fosfato, que ojo, también se llama fosfogliceraldehído o PEGAL. Ahora, si yo tengo dos ácidos, obviamente se va a formar dos gliceraldehídos, ¿no? Y lo comprobamos. 2 por 3, 6. 2 por 3, 6. ¿De acuerdo? Entonces, repito, el ácido fosfolisérico, cuando recibe esta energía, tanto del NAD como del ATP, se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Algunos también lo llaman fosfogliceraldehído o simplemente llamado PEGAL. Si a partir de un ácido fosfolisérico se forma un gliceraldehído, obviamente, si yo tengo dos ácidos, se formarán dos gliceraldehídos. Vamos a demostrar con la presencia de carbonos. 2 por 3, 6 carbonos. 2 por 3, 6. ¿De acuerdo? Entonces está correctamente balanceado. Se formaron dos gliceraldehídos. Significa que por cada vuelta se formaron dos gliceraldehídos. ¿Ya? Entonces, el reto en la fase oscura es formar glucosa. Recuerda que aquí se da la formación de la glucosa en la fase oscura. Hasta el momento yo no veo glucosa. Según los científicos dicen que para que se forme una molécula de glucosa, este ciclo de Calvin, por acá dice Calvin, ya tiene que dar 6 vueltas. O sea, significa que en la primera vuelta se obtuvo dos gliceraldehídos. Dos gliceraldehídos. Segunda vuelta, dos gliceraldehídos más. Tercera vuelta, dos gliceraldehídos. Cuarta vuelta, más. Quinta vuelta y sexta vuelta. Ahí está. 6 vueltas. O sea, en otras palabras,
En 6 vueltas se han formado 12 gliceraldehídos, para que me entiendan. ¿Por qué es importante saber las 6 vueltas? Porque con una vuelta que se ha originado 2 gliceraldehídos, solamente se toman los 2 gliceraldehídos y se forma una molécula de glucosa. A partir de 2 gliceraldehídos se forma una molécula de glucosa que tiene 6 carbonos, ahí está. Y cuando los carbonos, cuando las glucosas se unen, se convierte en almidón, pues, ¿no? Ahí está. O sea, para formar una molécula de glucosa, el ciclo de calio benzo tiene que dar 6 vueltas, como en este caso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tomar solamente 6 carbonos. 2 por 3, 6. Se formó glucosa. Esta glucosa se va a polimerizar y se convierte en el almidón, que la planta lo va a guardar en la vacuola. Pues. Ahí está. Muy bien. El detalle es con los carbonos que sobraron. ¿Sí? Entonces, con los carbonos que sobraron, mira, ve, que son 30, por cierto acá 6, más 6, más 6, más 6, más 6, sería 6 por 5, 30 carbonos, ¿ya? Estos carbonos no se pierden, simplemente la planta lo toma para regenerar la ribulosa. Recuerda que la ribulosa tiene 5 carbonos, ¿verdad? Entonces la pregunta es, a partir de 30 carbonos, ¿cuántas ribulosas se van a regenerar de 5 carbonos? Se va a regenerar 6, porque 6 por 5, 30. ¿De acuerdo? Entonces repito, con esos 30 carbonos se va a regenerar la ribulosa. ¿Cuántos carbonos tiene la ribulosa? 5. Entonces la pregunta es, ¿cuántos ribulosas se puede regenerar a partir de 30 carbonos? 6, porque 6 por 5 sería 30. Y si esta ribulosa se une con los dos grupos fosfatos, se convierte en ribulosa 1,5 fosfato. Y nuevamente regresa al ciclo para continuar otro ciclo de calio en benzo. Ese evento, el último, se llama regeneración de la ribulosa 1,5 fosfato. ¿Ya? Regeneración de la ribulosa 1,5 fosfato. Un momento, por favor. Muy bien. Entonces, como te repito, ¿ya? ¿Cuáles son los eventos de la fase oscura? Acá está, mira, el primer evento era fijación del CO2, acá lo dice, ¿ve? Fijación del CO2 o carboxilación, ya te lo dije. Segundo evento es la biosíntesis, ¿no? De gliceraldehído 3-fosfato, ¿ve? Ahí está, biosíntesis de gliceraldehído 3-fosfato o fosfoliceraldehído 3-fosfato, ¿ve? ¿No? O PEGAL también lo llaman así. Segundo evento, ¿ve? Biosíntesis de gliceraldehído 3-fosfato. Y tercer evento es la regeneración de la ribulosa 1,5 fosfato. Y aquí lo dice, ¿ve? Regeneración de la ribulosa 1,5 fosfato. Recuerda que en la fase oscura se consuma el NAD reducido y el ATP, acá lo dice, y se obtienen moléculas orgánicas como la glucosa, ¿no? En la fase oscura, no te olvides, se produce la glucosa. Por eso dice acá, se obtienen moléculas orgánicas como la glucosa. Recuerda que en la fase oscura, por cierto, el primer carbohidrato que se origina en la fotosíntesis es este, el fosfoliceraldehído. Ojo, no es la glucosa, ¿ya? La glucosa se forma después. Si en el examen te pregunta, ¿quién es el primer carbohidrato formado en la fotosíntesis? Es el fosfoliceraldehído, o también llamado gliceraldehído trifosfato o PEGAL. Entonces, repito, ¿cuáles son los eventos de la fase oscura? Acá está, fijación del CO2, biosíntesis de gliceraldehído trifosfato, regeneración de la ribulosa 1,5 difosfato, y no te olvides que en la fase oscura se consume el NAD reducido para oxidarse y se consume el ATP. Ahí está. Es más, se obtienen moléculas orgánicas como la glucosa, que te lo dije, y el primer carbohidrato formado en la fotosíntesis se llama fosfoliceraldehído, que está acá, o también llamado gliceraldehído trifosfato o PEGAL. ¿Ya? Pregunto, a ver, ¿cuál es el primer carbohidrato formado en la fotosíntesis? A ver, ¿cuál sería tu respuesta? A ver, ¿cuál es el primer carbohidrato formado en la fotosíntesis, chicos? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿cuál es el primer carbohidrato formado en la fotosíntesis? A ver, chicos, ¿quién me contesta? Sí lo he dicho, ¿ah? ¿Cuál es el primer carbohidrato formado en la fotosíntesis? La fosforogliceramido. Claro, acá lo dice, ¿no? Fosfogliceraldehído, ¿ya? Bueno, también se llama el fosfoliceraldehído como gliceraldehído trifosfato o PEGAL, esa es la respuesta del examen, ¿ya? Entonces, no se olviden los eventos, ¿no? Que siempre te lo van a preguntar, te van a preguntar
¿Cuáles son los eventos de la fase luminosa de la fotosíntesis? Aquí está, recordamos, fotoexcitación de la clorofila, fotólisis del agua o rotura del agua, eso lo sabes, fotofosforilación o síntesis de ATP o reacción de Gill, fotorreducción del NADS a NAD reducido y liberación de oxígeno al ambiente. Esos 5 eventos, ¿no? Recuerda que en la fase luminosa, el NADS se produce en el fotosistema 1 del cuantosoma, ya te lo dije, y el ATP se produce, mira, ve, en el fotosistema 2. ¿Ya? Esas son preguntas de examen. Otra pregunta que te van a hacer, ¿cuáles son los productos de la fase luminosa usados en la fase oscura? Allá, el NAD reducido y el ATP. ¿Ya? Y también otro producto que se obtiene en la fase luminosa es el oxígeno, pues, ¿no? Recuerda que por cada 2 moléculas de agua, lo hemos debatido ya, se libera una molécula de oxígeno molecular. ¿Por qué les digo? Porque en el examen te pueden preguntar, a partir de 12 moléculas de agua, ¿cuántas moléculas de oxígeno molecular se van a liberar? Sería 6, ¿no? Porque si por cada 2 se libera una, por cada 2 se libera 6, ¿ya? No se olviden ese detalle. Y si analizamos rápidamente la fase oscura, ahí está, ya, entonces, te había dicho que la fase oscura ocurre en el estroma del cloroplasto, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? En el famoso estroma del cloroplasto. También se llama, te había dicho, está mal mencionada fase oscura porque puede ocurrir en presencia de luz o en ausencia de luz. Tendría que llamarse fase no fotodependiente porque no depende de la luz solar, ¿no? Algunos lo llaman también reacción termoquímica, ciclo de Calvin-Benson-Bazán o vía C3, ¿ya? Ya te dije que todo comienza en la ribulosa. Primer evento, la fijación del CO2. ¿Quién fija el CO2? La ribulosa 1,5-di fosfato. Si la ribulosa tiene 5 carbonos, al tomar un carbono sería 6. Ahí está. Y se parte en 2 moléculas de 3 carbonos cada uno. Cada molécula de 3 carbonos, ¿cómo se llama? Ácido fosfolicérico. Muy bien. Segundo evento, biosíntesis de gliceraldehído 3-fosfato, o también llamado fosfogliceraldehído. Ahí está. Ya, acá lo dice. Biosíntesis de gliceraldehído 3-fosfato o pegal o fosfogliceraldehído. Y dicho sea de paso, pregunta de examen, te van a preguntar en el examen cuál es el primer carbohidrato formado en la fotosíntesis, el que está acá. El gliceraldehído 3-fosfato o fosfogliceraldehído, o pegal también lo llaman. Tercer evento es la regeneración de la ribulosa, ahí está 1,5-di fosfato, ¿ya? Tercer evento es la regeneración de la ribulosa, 1,5 fosfato, y nuevamente regresa, mira, ve, al ciclo, ¿ya? Se consume tanto el NAD reducido como el ATP, y no te olvides que en la fase oscura, mira, ve, se forma la glucosa, se forman moléculas orgánicas como la glucosa. Pregunta, a ver, pregunto, ¿en cuál de las dos fases de la fotosíntesis se forma la glucosa? ¿En la luminosa o la oscura? ¿Quién me dice? A ver, ¿en cuál de las dos fases de la fotosíntesis se forma la glucosa? A ver, ¿quién me dice? A ver, chicos, ¿en cuál de las dos fases se forma la glucosa? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿en cuál de las dos fases se forma la glucosa, jóvenes? ¿En la luminosa o en la oscura? A ver, ¿quién me dice? Bueno, si están escribiendo en el chat no lo veo porque la pantalla no me permite visualizar las participaciones, ¿no? Pero te lo pregunto, a ver, ¿no? ¿En cuál de las dos fases de la fotosíntesis se estaría formando la glucosa? ¿En la fase luminosa o en la fase oscura? A ver, ¿quién me dice? Chicos, es una pregunta. En la fase oscura. Excelente, en la fase oscura, ¿no? Mire acá, te había dicho que a partir de 2 gliceraldehídos, acá está, primero se dan las 6 vueltas, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, y a partir de una vuelta nomás, mira, de 2 gliceraldehídos se forma la glucosa, ¿no? ¿Dónde sucede? En la fase oscura, ¿no? Así te van a preguntar en el examen. Es muy sencillo todo esto, ¿no? Pero todo es cuestión que le agarres el hilo, pues, ¿no? Muy bien, jóvenes, hasta ahí sería todo lo que es nutrición autótrofa. Ya, o sea, cuando las plantas
forman su propio alimento. Vamos a ver a continuación esto, ¿no? Nutrición heterótrofa, ¿ya? Recuerda que ya te lo mencioné, nutrición heterótrofa es cuando un organismo consume lo ya elaborado, o sea, consume básicamente los alimentos, pues, ¿no? Consume los alimentos ya producidos, ¿ya? Y entre los alimentos que vamos a consumir, hablamos de los carbohidratos, de los lípidos, las proteínas, todos ellos, pues, ¿no? Entonces, yo voy a mencionar las moléculas orgánicas que te dan mayor energía, bueno, que te dan principalmente energía para el cuerpo, ¿no? Que son los carbohidratos. Los carbohidratos son las principales biomoléculas que dan energía al cuerpo. Son las primeras moléculas que se degradan para obtener energía, ¿no? Un carbohidrato muy importante es la glucosa. Por eso que aquí te mencionan hablar, mira, ¿ven? Del famoso catabolismo de los carbohidratos. Recuerda que en la nutrición heterótrofa consumimos los alimentos, ¿no? Comemos los alimentos y los vamos a degradar. Y si estamos degradando, obviamente, los alimentos, estamos en catabolismo, pues, ¿no? Porque el catabolismo es degradación. Entonces, hablaremos de la primera biomolécula orgánica llamada catabolismo de los carbohidratos para obtener energía, ¿ya? Entonces, dentro de los carbohidratos te había mencionado que existe un monosacárido considerado como fuente primaria de energía para la célula. ¿Quién es la fuente primaria de energía para la célula? La glucosa. Por eso te menciono aquí claramente, mira, ve, la glucosa vamos a degradar. Esta glucosa, que algunos lo llaman también azúcar de uva, ¿sí? Glucosa o dextrosa, tiene 6 átomos de carbono. Es considerada como una aldohexosa. Recuerda que tiene que degradarse para obtener energía. La degradación parcial de la glucosa se llama glucólisis, o algunos lo llaman vía de Hendermeyer-Hoff, ¿ya? Degradación parcial de la glucosa se llama glucólisis. Ahora, ¿dónde ocurre la glucólisis? Acá, ¿ve? En el citoplasma o en su medio consistente llamado citosol. Ahí ocurre básicamente la glucólisis. Ya, pregunta de examen. ¿Dónde ocurre la glucólisis? En el citoplasma o citosol. Muy bien. Comienza la glucólisis y miren que se degrada, ¿no? En glucosa 6-fosfato a través de una enzima llamada hexoquinasa. Luego la glucosa 6-fosfato se convierte en fructosa 6-fosfato a través de nada fosfoglucoisomerasa. Luego la fructosa 6-fosfato se convierte en fructosa 1,6-difosfato gracias a la acción de una enzima llamada fosfofructoquinasa. ¿Ya? Como tú ves, participan enzimas para degradar básicamente la glucosa hasta fructosa 1,6-difosfato. La enzima más preguntada en el examen de admisión es esta, la hexoquinasa. Te van a decir, ¿cómo se llama la enzima que activa la glucosa para formar glucosa 6-fosfato? Hexoquinasa, ¿ya? Pero nos hemos quedado, mira, ven, en fructosa 1,6-difosfato. Recuerda que la fructosa sigue teniendo los 6 carbonos, no te olvides. Por cierto, cuando se da esta degradación, este catabolismo, se libera, mira, ven, en este caso se gasta una molécula de ATP y se obtiene una ADP, ¿ya? Se gasta un ATP y se obtiene un ADP. Se gasta un ATP y se obtiene un ADP. Significa que para degradar de glucosa hasta fructosa 1,6-difosfato, se gastan 2 ATP, 1 y 2 ATPs, ¿no? A esta primera etapa los científicos la llaman activación de la glucosa, ¿ya? Esta primera etapa de degradación, mira, ve, la llaman activación de la glucosa. Como tú ves, se ha gastado 2 ATPs, 1, 2. Por eso que dice acá, se gastan 2 ATPs. Recuerda que por cultura general, ¿de acuerdo? La glucólisis o vía de Hendermeyer tiene 2 etapas. La activación de la glucosa y la producción de energía, que vamos a ver en qué consiste, ¿ya? Una vez que hemos llegado acá en fructosa 1,6-difosfato, que tiene 6 carbonos, va a intervenir una enzima llamada aldolasa. Esta aldolasa va a romper a esta molécula en 2 componentes de 3 carbonos cada uno. Uno se llama gliceraldehído 3-fosfato de 3 carbonos y la otra se llamará dihidroxicetona 3-fosfato de 3 carbonos, ¿ya? Dihidroxicetona 3-fosfato de 3 carbonos. Ahí está. 3 más 3, 6. ¿Ya? Lo rompe en 2 moléculas. Muy bien. Este gliceraldehído 3-fosfato se comienza a degradar hasta moléculas de ácido pirúvico de 3 carbonos, ¿ya? Se degrada el ácido pirúvico, se degrada el gliceraldehído 3-fosfato hasta moléculas de ácido pirúvico de 3 carbonos, ¿de acuerdo? Cuando se da esta degradación, mira que se libera un NAD reducido y se libera 2 ATP directamente. Ese NAD es como si fuera energía, pero en bruto, que luego será canjeada por energía, ¿ya? Esa energía que luego cuando ingresa en la mitocondria se canjea por energía, pues.
Entonces, este NAD es energía en bruto, que luego se ingresa a la mitocondria y se canjea por energía. Se libera un NAD y se libera 2 ATP directamente. Ya, listo. Ahora, según los científicos dicen que esta molécula que se llama dihidroicetona va a sufrir un proceso de isomerización. ¿Qué significa isomerización? Significa que esta molécula dihidroicetona se va a convertir en gliceraldehído. Ya, o sea, estamos hablando acá de otro gliceraldehído trifosfato. A este proceso se le conoce como proceso de isomerización y se convierte en gliceraldehído. ¿De acuerdo? Entonces, como ya conocemos la degradación, va a ser la misma, pues, ¿no? Se libera un A reducido, se liberan 2 ATP y se libera otro ácido pirúvico de 3 carbonos. Por eso que se dice que la glucólisis es la degradación parcial de la glucosa hasta obtener 2 moléculas de ácido pirúvico. 1, 2. Eso es la glucólisis, ¿ya? La degradación parcial de la glucosa, ojo, no total, sino parcial, es la degradación parcial de la glucosa hasta obtener 2 moléculas de ácido pirúvico. Muy bien. Como tú te puedes dar cuenta, esta etapa de aquí para abajo está que se produce energía. ¿Ven? Se produce energía, se produce energía. Entonces, por eso es que los científicos han llamado a la segunda etapa como producción de energía. ¿Ven? Y si tú cuentas, 2 ATPs que están que se liberan acá, más 2 ATPs, 2 más 2 serían 4. Ahí está. ¿Ya? Producción de energía sería 4 ATPs. ¿Ya? ¿Por qué? Por esto, ¿ven? 2 más 2, 4 ATP. Entonces ahí están las 2 etapas de la glucólisis. La activación de la glucosa que se gastan 2 ATPs, 1 y 2, y en la producción de energía que se producen 4, ¿ven? 2 y 2, 4. Se libera ahí. ¿Ya? No se olviden, ¿ah? Muy bien. Entonces, ahora la pregunta sería, ¿y cuánto es la ganancia neta de energía en la glucólisis? Pues entonces, para calcular la ganancia neta vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a restar 4 ATPs menos 2 ATPs. 4 menos 2, 2. Acá sería 2 ATPs. ¿Ya? Y estos 2 NAD, 1 y 2 NAD, también lo contamos como energía porque luego se tienen que canjear por energía. Acá están 2 NADs. ¿Ya? 4 menos 2, 2 ATPs. Y contamos que luego se canjean por energía. 4 menos 2, 2. Y 2 NADs de energía. ¿Estamos? Ahí está. Entonces, no se olviden, ¿ah? Si te preguntan, ¿cuánto es la ganancia neta de la glucólisis? Ah, ya. 4 menos 2, 2 ATPs, y cuenta los 2 NAD que luego se canjean por energía. Por lo tanto, la ganancia neta de energía de la glucólisis es 2 ATPs y 2 NAD reducidos. Hasta ahí es la primera parte. Ahora, para obtener más energía, se puede degradarse más. Por ejemplo, este ácido pirúvico de 3 carbonos se puede seguir degradando. Mira, se degrada. Ahora, si este ácido pirúvico se degrada en un ambiente aeróbico donde hay oxígeno, eso ocurre básicamente en la mitocondria. ¿Ya? El ácido pirúvico se sigue degradando, mira, ¿ven? Va a ingresar a la mitocondria y en la mitocondria hay oxígeno. Por lo tanto, ese ambiente se va a llamar ambiente aeróbico, donde hay oxígeno. ¿Qué es lo que va a pasar ahí con el ácido pirúvico en la mitocondria? ¿Qué es lo que va a realizar la mitocondria? La respiración celular. Y producto de la respiración celular, ¿qué se produce? Más energía. Se da la producción de más energía. ¿De acuerdo? Entonces, repito, este ácido pirúvico no queda allí. Va a ingresar a la mitocondria para que se lleve a cabo, ¿qué? La respiración celular, mira, en presencia de oxígeno, un ambiente aeróbico. Y producto de la respiración celular, ¿qué se obtiene? Energía, ¿verdad? Producción de energía para la célula. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si el ácido pirúvico no encuentra el oxígeno disponible? ¿Verdad? O sea, se queda en el citoplasma. Y en el citoplasma no hay oxígeno. Entonces, como se queda en el citoplasma y en el citoplasma no hay oxígeno, automáticamente el ácido pirúvico se fermenta, gracias a la fermentación. Si hay oxígeno, produce energía, pero si no hay oxígeno, mira, ven, como en el citoplasma, que es un ambiente anaeróbico porque no hay oxígeno, se fermenta. ¿Y qué tipo de fermentaciones puede haber? Fermentación alcohólica para producir etanol, ¿no? Y energía. Fermentación láctica produciendo ácido láctico y fermentación acética. ¿De acuerdo? Entonces, conclusión. Si hay oxígeno, en la mitocondria se lleva a cabo ¿qué? La respiración celular para producir energía. Pero si el ácido pirúvico no encuentra el oxígeno disponible y se queda en el citoplasma, recuerda que en el citoplasma no hay oxígeno. O sea, estamos frente a un ambiente anaeróbico, no hay oxígeno. Por lo tanto, aquí el ácido pirúvico se va a fermentar. ¿Y qué tipo de fermentaciones se pueden dar en ausencia de oxígeno? Obviamente, fermentación alcohólica
fermentación láctica y fermentación acética. ¿De acuerdo? Que eso obviamente se verá en una siguiente clase, pues, ¿no? Entonces ahí creo que está claro, jóvenes, cómo es que tienen que manejar el proceso. A ver, hasta ahí, a ver, ¿quién me dice cuánto es la ganancia neta de la glucólisis, chicos? A ver, ¿quién me dice? Sí les he dicho, a ver, ¿cuánto es la ganancia neta de la glucólisis? A ver, pregunta fácil, a ver. Está ahí en la diapositiva. A ver, ¿cuánto es la ganancia neta de la glucólisis? A ver, ¿quién quiere participar? A ver, ¿cuánto es la ganancia neta de la glucólisis, chicos? No se olviden que la glucólisis es la degradación parcial de la glucosa hasta obtener 2 moléculas de ácido pirúvico, ¿no? No te olvides además que la glucólisis se realiza ¿dónde? En el citoplasma o citosol, y que tiene 2 etapas, la activación de la glucosa y la producción de energía. Recuerda que en la activación de la glucosa se gastan 2 ATPs para degradar la molécula, y en la producción de energía se producen 4 ATPs. 2 y 2, 4. Ahí está. Entonces, ahora les pregunto, ¿y cuánto sería la ganancia neta de la glucólisis? A ver, ¿quién me dice? A ver, chicos, a ver quién me dice. ¿Cuánto era la ganancia neta de la glucólisis? Sí les he dicho, ¿ah? ¿Quién quiere participar? A ver. A ver, ¿alguien? Ya te dije, te van a preguntar en el examen. La ganancia neta de la glucólisis es 2 ATPs y 2 NAD reducidos. ¿Ya? 2 ATPs y 2 NADs reducidos. ¿Ya? Y no te olvides que el ácido pirúvico, ahí está. Bueno, ¿cómo se obtiene la ganancia neta? Te dije, 4 que se producen y 2 que se gastan, 4 menos 2, 2 ATPs. ¿Sí? Y los 2 NADs, acá está en bruto, 1 y 2, que luego se canjean obviamente en la mitocondria por energía. ¿Ya? Recuerda que el ácido pirúvico que tiene 3 carbonos no queda allí, se va a seguir degradando. Si lo hace en la mitocondria, ¿qué se lleva a cabo? La respiración celular para producir más energía. Todo este proceso lo hace en presencia de oxígeno, pues, ¿no? Un ambiente aeróbico. Pero si el ácido pirúvico se queda en el citoplasma, se fermenta. Recuerda que en el citoplasma no hay oxígeno, por lo tanto es un proceso anaeróbico, no hay oxígeno. Y se da la fermentación. ¿Qué tipo de fermentación se puede realizar? Fermentación alcohólica, fermentación láctica, fermentación acética. Ahora sí te pregunto, ¿cuánto es la ganancia neta de la glucólisis, chicos? Y me dice a ver cuánto es la ganancia neta de la glucólisis. Dos ATPs y 2 NADs reducidos. Ya no se olviden, chicos. Ya, muy bien. Entonces, creo que hasta ahí estamos bien. Ya, a ver, hasta ahí creo que hemos aprendido la primera parte, que es nutrición autótrofa, y bueno, una pequeña porción de nutrición heterótrofa. Ya, a ver, en la nutrición autótrofa, a ver, yo les pregunto, pero ojalá que se acuerden ya, ¿cuál es el principal órgano de la planta que realiza la fotosíntesis? ¿A quién se le considera como el órgano fotosintético por excelencia? ¿Quién es el órgano fotosintético por excelencia, chicos? ¿Quién es el órgano fotosintético por excelencia? ¿Alguien sabe, por favor? El órgano fotosintético por excelencia era la hoja, ¿verdad? La hoja, no se olvide. ¿Ya? ¿Y en qué parte del cloroplasto se llevaba a cabo la fase luminosa de la fotosíntesis? A ver, chicos, ¿quién me dice? ¿En qué parte del cloroplasto se lleva a cabo la fase luminosa de la fotosíntesis? ¿Alguien se sabe, por favor? ¿Alguien, por favor, a ver?
A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿en qué parte del cloroplasto llevaba a cabo la fase luminosa y la fotosíntesis, chicos? A ver, ¿quién me dice? ¿Nada? Si te había dicho, ¿no? Obviamente a nivel del cloroplasto, donde se lleva a cabo la fase luminosa, es en el tilacoide, y en el estroma se ocurre la fase oscura de la fotosíntesis, ¿no? Ahí está. Otra pregunta, a ver, ojalá que se acuerden. ¿Cuál es el primer carbohidrato formado en la fotosíntesis? A ver, ¿quién recuerda? ¿Cuál es el primer carbohidrato formado en la fotosíntesis? ¿Alguien sabe? A ver, chicos, a ver. Primer carbohidrato formado en la fotosíntesis. Sí lo he dicho, ¿ah? El fosfogliceraldehído les había dicho, ¿no? O gliceraldehído 3 fosfato, ¿ya? Muy bien, entonces creo que la primera parte lo hemos hecho correctamente. A ver, si yo te pregunto, a ver, ¿no? Hemos hablado del metabolismo con sus dos etapas, anabolismo y catabolismo. A ver, si yo te pregunto, la fotosíntesis, que es la formación de la glucosa, ¿no? A partir de moléculas simples como agua, CO2 y sales minerales. ¿Qué será la fotosíntesis? ¿Un proceso anabólico o catabólico? A ver, recuerda que es la formación, ¿ah? ¿Quién me dice? A ver, la fotosíntesis, ¿qué será? ¿Anabólico o catabólico? ¿Quién me dice? Claro, un proceso anabólico. Bueno, todo lo que es formación, chicos, para tus exámenes es formación, ¿ya? O sea, todo lo que es anabolismo es formación. Te estoy diciendo que la fotosíntesis es la formación de la glucosa, la formación del alimento, por lo tanto es un proceso anabólico, ¿no? Las plantas realizan procesos anabólicos. En cambio, por ejemplo, nosotros que consumimos los alimentos ya elaborados, tenemos que degradarlos para obtener energía, estamos realizando procesos catabólicos, ¿no? Por ejemplo, la glucólisis, la degradación parcial de la glucosa, ¿no? Hasta obtener dos moléculas de ácido pirúvico. ¿Qué será? ¿Anabólico o catabólico? Ojo, la glucólisis. ¿Quién me contesta? A ver, ¿quién contesta, por favor? La glucólisis, a ver quién me dice. ¿Qué será? ¿Anabólico o catabólico? Recuerda que la glucólisis es la degradación parcial de la glucosa, lo hemos dicho, ocurre en el citoplasma. Obviamente, ¿no? Catabólico, ¿no? Una pregunta muy común en el examen es que te pregunten dónde ocurre la glucólisis, ¿no? Y la glucólisis ocurre básicamente en el citoplasma o citosol, ¿no? En el citoplasma o en su medio consistente llamado citosol. Ese es un detalle muy, pero muy importante que te lo van a preguntar en el examen. ¿Ya, muchachos? Muy bien. A ver, dos preguntas más, jóvenes, para tu examen, a ver, que siempre ha venido, a ver. Mm, muy bien, a ver, dígame, con respecto a la fotosíntesis, ¿en qué fase de la fotosíntesis ocurre, por ejemplo, la fotoexcitación de la clorofila? ¿En la fase luminosa o en la fase oscura, chicos? ¿Quién me Fase da la respuesta? luminosa. Correcto, ¿no? Recordando en forma general, ¿no? En la fase luminosa, porque eso tiene que ya irte lo grabado en tu mente para tu examen, ya te lo expliqué. Son 5 eventos principalmente, ¿no? Como dice la señorita claramente, es la fotoexcitación de la clorofila. 2 vendría a ser la fotólisis del agua o ruptura del agua o reacción de Gill, como ya te lo mencioné. 3 la fotofosforilación, que es la síntesis de energía, la síntesis de ATP. 4 la fotoreducción del NADS a NAD reducido, ¿sí? Fotoreducción del NADS a NAD reducido. Y finalmente la liberación de oxígeno al ambiente, ¿no? Recuerda que el oxígeno que se libera al ambiente proviene del agua, que lo hemos dicho obviamente, ¿no? Proviene básicamente del agua, muchachos, ¿ya? Por cada 2 moléculas de agua hemos dicho que se libera una molécula de oxígeno, lo hemos dicho. Y en el último examen de admisión viene una pregunta típica, ¿no? Dice, en la fotosíntesis,
A partir de 12 moléculas de agua, ¿cuántas moléculas de oxígeno molecular se liberan? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Ven? Correcto, 6. Muy bien, Graciela. Ya 6 moléculas de agua. Bueno, de oxígeno, disculpa, de oxígeno, ¿no? Porque te estoy diciendo, la ciencia dice, en el libro lo dice, por 12, por 2 moléculas de agua se libera una molécula de oxígeno molecular. Entonces, si te está diciendo por 2 una, entonces a partir de 12 moléculas de agua se liberan 6 moléculas de oxígeno molecular, ¿no? Ahí está. Muy bien. Y la última pregunta, a ver, con respecto a la fotosíntesis, a ver, si yo les preguntara, a ver, ¿dónde ocurre la fijación del CO2? ¿En la fase luminosa o en la fase oscura de la fotosíntesis? A ver. Fase oscura de la fotosíntesis. Claro, no, correcto, ¿no? Recuerda que la planta tiene que tomar CO2 como fuente de carbono, ¿no? Y ese carbono se utiliza básicamente para formar moléculas de glucosa. Y eso se da precisamente, como dice bien claro la señorita, en la fase oscura de la fotosíntesis, ¿no? Ahí ocurre la fijación del CO2, o también llamado carboxilación. O en algunos textos ¿no? Lo vas a encontrar como fijación del carbono, ¿no? En la fase oscura, ¿ya? Para formar básicamente la glucosa. Recuerda que en la fase oscura también se forma la glucosa, ¿no? O sea, se forman lo que son moléculas orgánicas. Muchachos, esos detalles muy importantes que no debe dejar de pasar porque lo más seguro es que te van a preguntar en el examen. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a ver, un momentito, voy a dejar de grabar.